Muy buenos días, ¿cómo han amanecido? Espero que bendecidos con la presencia de Dios en sus vidas a través de cada una de las cosas que nos da, entre ellas este nuevo día de vida. En esta mañana vamos a reflexionar, a seguir reflexionando en el libro de los Gálatas. Y vamos a continuar con el capítulo 5, los versículos 16 al 26. Capítulo 5, versículos 16 al 26. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amado Señor, te damos gracias por esta linda mañana, por este nuevo amanecer, Dios, por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos en el descanso de la noche y darnos este bello día. Ilumínanos para que hagamos el bien y demos gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Ya sabemos las razones por las cuales San Pablo manifiesta lo que manifiesta en la carta y su preocupación y su descontento con la iglesia de Galacia. Y esta porción que hemos leído del versículo 16 al 26 está dentro del contexto de lo que se ha venido hablando. Como él ha hablado de que hay situaciones de peleas en la iglesia, de que hay problemas, aparte de que se han apartado de la fe, había problemas. Entonces él les dice, debemos andar en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. En el versículo 14, él había dicho que la ley se cumple amando al prójimo. Y la lista que viene de las obras que no se deben hacer, que son de la carne, son exactamente lo que no se debe hacer porque se ama al prójimo. Porque todas estas obras que nos relata el versículo 19 hasta el versículo 21, esa lista es una lista de todas las cosas que no se deben hacer, van contra el prójimo, obvio contra Dios primero porque es pecado contra Dios, y contra el prójimo, es hacerle daño al prójimo. El adulterio pues hace daño al prójimo, porque el adulterio es tomar la mujer del prójimo. La fornicación igual le hace daño a otra persona. La inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería es hacerle daño a otra persona. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, ¿a quién le hacen daño? Al otro. Tiene que ver con lo que San Pablo dice, amar al prójimo por amor a Dios es evitar esto, las obras de la carne. No es que aquí cambió Pablo de discurso como pareciera por momentos, sobre todo en el versículo cuando dice que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pareciera que Pablo cambia el discurso y dice, bueno, entonces la salvación sí es por llevar una vida moralmente plena. No, Pablo está hablando de lo que ordena amar al prójimo. Amar al prójimo significa responder al amor y la fe que Dios ha puesto en nosotros, porque estas cosas están contra el prójimo. ¿Sí? Ya San Pablo ha dicho que la salvación le ha dedicado todo el resto de la carta y otros capítulos más adelante. Es decir, la salvación no tiene nada que ver con las obras, pero el fruto del Espíritu sí tiene que ver con las obras. Y aquí es donde las obras tienen su lugar en la vida cristiana. Las obras no son antes de la salvación ni para la salvación, pero son por la salvación y como fruto de la salvación. Eso tengámoslo claro. La obra no es la que define si yo soy salvo o no, sino la que da testimonio de que soy una persona salva. Contrario a las obras de la carne, que son una lista, y aquí es donde quiero también la atención de que tengamos cuidado, porque el hecho de que nosotros no adulteremos ni forniquemos
algunas cositas de esa, pero tengamos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Supongamos que no hacemos ni homicidios, ni borracheras, ni orgías, pero tenemos ira, celos, contiendas y herejías, o sea, enseñamos cosas heréticas. Eso es igual. O sea, la lista de la carne es la lista de la ley. Nos sigue indicando la ley. Aquí Pablo aplica la ley a la iglesia. Al no cumplir esto, no entramos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que la ley ordena eso. La ley y la carne van de la mano, porque la ley le pide a la carne que no haga esas cosas, pero es no hacer ninguna de esas, porque de nada nos sirve no hacer unas y hacer otras. Y si somos honestos, esa tarea es imposible. Sí, no tomamos, no andamos en adulterio ni fornicación, pero ¿cuántas veces en la iglesia se ve iras, las herejías, las disensiones, las enemistades, la idolatría, la hechicería y tantas cosas? Eso también nos hace ver la imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos. Pablo dice, los que hacen esas cosas, porque recuerde que de los Gálatas estaban metiéndose en el problema de abandonar la fe y asumir la ley. Entonces Pablo les dice, bueno, ustedes dicen que ya no es la fe sino la ley, pues entonces, y ahí están haciendo esto porque nota que había cosas que estaban pasando ahí en la iglesia, están haciendo esto, entonces no están cumpliendo la ley. Y los que hacen esto y están bajo la ley no heredarán el reino de Dios. Tiene que ver con la ley, con el contexto que venimos hablando. No es que este texto esté aparte. O sea, ustedes se sometieron a la ley ordena que estas cosas no se pueden hacer porque si no usted no entra al reino, porque tiene que cumplir la ley. Se lo está poniendo contra la pared, porque ellos pensaban que cumplir la ley era solamente guardar el sábado, circuncidarse, y esto que está sucediendo entre ellos es parte de no guardar la ley. O sea que si se sometieron al imperio de la ley, obedezcan y hagan todo esto. Y háganlo porque eso es lo que los lleva al reino. Si no lo hacen, no entran. Y luego les da el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu, el contraste de la ley es el Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se cuenta que el fruto del Espíritu no son una lista de obras, sino el fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ojo, el versículo es del que leerlo con mucho cuidado. En Cristo el ser humano crucificó eso porque Cristo murió por ello. Ya para Dios en Cristo todo eso fue crucificado, por eso es salvo el cristiano. El cristiano es un pecador que es salvo por la fe. No contradice en nada lo que viene diciendo. Lo que les está desaclarando, si ustedes se someten bajo la ley, cumplan con todo esto, si no, no van a poder hacer nada, no pueden entrar al reino de los cielos. Pero en Cristo todo esto se ha crucificado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto del Espíritu tiene que ver con el contexto, de una manera de decir, si vivimos por la fe, andemos en la fe y la fe va a producir frutos. Y eso es lo que el mensaje para hoy es el mismo. Si nos sometemos a decir, yo soy salvo por la ley, entonces tenemos que cuidarnos de cumplir, no hacer estas cosas, las listas de las obras de la carne, porque con una sola que hagamos, hemos quebrantado la ley. Y la lista es larga. Y entre nosotros hay muchas cosas de estas, si somos honestos. Hay celos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones. A veces en la iglesia hay más peleas que afuera. Hay herejías. Entonces, ¿cómo hace usted para cumplir la lista y someterse a la lista? En la fe, la ley se cumple. San Agustín decía, lo que la ley pide cumpliendo, la fe lo cumple creyendo en Cristo, en aquel que crucificó todas esas cosas por nosotros en la cruz. Y por último termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Porque vea, los de Gálatas decían, uy, nosotros sí somos los verdaderos cristianos porque nos sometimos, nos circuncidamos y cumplimos la ley, nos dejamos llevar por lo que los judaizantes decían. Decían, pero bueno sí, pero están viviendo todas estas cosas. Y eso la ley pide, que donde usted la haga, la quebranta y usted va
no va al cielo, no entra al reino de los cielos porque usted está haciendo estas cosas, que es lo que la ley pide que no haga. Ahora, usted cree en Cristo, después de Cristo, que cree en Cristo, ustedes en la fe tienen el gozo, la paciencia, el amor, la paz, y han crucificado esas cosas porque están en Cristo. No dice ustedes crucificaron ustedes, el versículo dice, el versículo 24, perdón, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, en Cristo todo eso quedó crucificado. Ya quedó borrado de la presencia de Dios porque Cristo los declaró sin culpa. A eso es que está refiriéndose el versículo. El versículo no puede leerse aparte, ni el texto aparte de los otros textos, porque vamos a interpretar que entonces hay una contradicción. Pablo viene hablando de que la salvación es solamente por la fe, y lo repite, y descarta que por la ley. Y aquí viene y nos mete y dice, no, pero si no cumplen eso, porque es que está diciendo, los que someten a la ley tienen que cumplir. Porque es que el problema que nosotros a veces tenemos es que decimos, no, yo soy perfecto porque yo no adultero, no tomo, no robo, pero entonces vivo envidiando, peleo, vivo criticando. Eso le da igual, ha quebrantado la ley, de nada le sirvió no hacer lo otro. Entonces, si se somete a la ley, cumpla, porque la ley pide cumplimiento. Lo que Pablo le está diciendo, ojo con lo que ustedes están pensando al creerse en que la salvación se da es por la ley. Y los frutos, lo que el Señor espera de nosotros es los frutos del Espíritu, es el fruto de la salvación, no la condición para salvación. ¿Cuáles son los frutos? Repitámoslos. Más el fruto del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, los que están en Cristo, o sea, le está diciendo, los que están en Cristo están libres de todo esto porque Dios crucificó todo eso. Ustedes tienen que cumplir porque ustedes se sometieron a la ley. O sea, ustedes andan en los rudimentos antiguos, bajo esclavos de la ley, porque cualquiera que haga esto, nomás con una sola de la lista que haga, ya está quebrantando la ley, está condenado. Por eso dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es hecho ante el trono de Dios nuevo. Eso ya es un hecho que está ante el trono de Dios realizado por la fe. Y mientras tanto, aquí también, con la ayuda del Espíritu damos fruto, no obra. Una cosa son las obras y otra cosa son los frutos. Fruto es el producto de una condición que estamos en Cristo. Pidámosle a Dios que nos ayude a dar frutos por ser salvos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Y el fruto de la salvación es esta. El fruto de la salvación es que nosotros vivamos con gozo, con benignidad, con paciencia, con paz, en la fe, con la mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Porque tú crucificaste todo lo que la ley nos había ordenado cumplir, tú lo cumpliste llevándolo a la cruz. O de lo contrario no seríamos salvos. Gracias por esa esperanza que tenemos, porque si somos honestos, muchas de las cosas de la lista que nos da Gálatas las vivimos, de la lista de lo que no debemos hacer. Muy poco vivimos el amor, la templanza, la fe y los frutos de la fe, del ser salvos. Pero muchas de las cosas que hay en la lista de las obras de la carne las hacemos. Si somos conscientes, honestos con nosotros mismos y no vivimos engañándonos, perdónanos. Perdónanos, Señor, gracias, porque si fuera por la ley estaremos perdidos. Es por la fe, pero ayúdanos a dar frutos para beneficio, para la gloria de tu nombre y para beneficio del prójimo. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana y ponemos este día en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén.